Eh, Hola a todos, vamos a continuar con la explicación de cómo son los armónicos en las ondas rectificadas. En el video pasado dijimos que Fourier, en su expansión en series de Fourier, había dicho que una señal periódica se puede descomponer como la suma de una señal de C constante más diferentes senoidales, donde la primera senoidal tiene una frecuencia que se llama frecuencia fundamental y las otras senoidales tienen una frecuencia múltiplo de esa frecuencia fundamental. Eh, Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la señal que estamos descomponiendo es una señal rectificada? Entonces, miremos qué pasa si la señal, por ejemplo, es una señal de media onda, es una señal rectificada media onda. Entonces también pues se va a descomponer por una componente de C y la suma de ciertas senoidales. Fourier estableció unas fórmulas para hallar estos valores, para hallar A sub 0, para hallar A sub n y B sub n. Las fórmulas que estableció Fourier es que A sub 0, que es la componente S o la componente promedio, se calcula con esta fórmula, 2 sobre el periodo de la señal por la integral de la señal en un periodo. En realidad la componente S no es A sub 0, ¿no? La componente S es A sub 0 medios. O sea que si yo divido A sub 0 esto entre 2, me queda 1 sobre T por la integral en un periodo, que es la fórmula que ya conocemos para hallar el promedio de una señal o la componente de C. Entonces, esa sería la fórmula que utilizaríamos. Y si vamos a trabajar con un rectificador de media onda, entonces nos tocaría coger esta señal, sacarle la integral en un periodo y mirar cuánto nos da. Ahora, para hallar las otras componentes que son las amplitudes de los senos y cosenos, están estas otras fórmulas de Fourier, ¿sí? Que dice que la amplitud de los cosenos es igual a 2 sobre el periodo por la integral en un periodo de la señal que estamos analizando multiplicado por coseno de omega t para n de coseno de n omega t. N va a cambiar de acuerdo al armónico que estemos analizando. Si estamos analizando el armónico para n igual a 1, entonces sería la señal por el coseno de omega t. Si estamos analizando la señal para el armónico n igual a 2, sería la señal por el coseno de 2 omega t y así sucesivamente. Entonces con estas dos fórmulas, con a sub n y b sub n, estas dos fórmulas me van a permitir hallar esos coeficientes. Entonces si yo quiero hallar para este primer armónico, que es igual, este primer armónico habíamos dicho en la clase pasada, que el primer armónico estaría compuesto por A1 coseno de omega t y B1 seno de omega t, ¿sí? Si queremos hallar este A1 y este B1, entonces tendríamos que utilizar esas fórmulas para m igual a 1. Y eso es precisamente lo que les voy a mostrar, lo que se hizo. Supongamos que tenemos esta señal y pues aquí está la solución de la integral para hallar a sub 0, la que les mostré ahorita, esta integral. 2 sobre el periodo, ¿sí? Yo este archivo se los dejo para que lo puedan descargar ahí abajo en el video de YouTube, ¿sí? Para que ustedes pues tengan el procedimiento que se hace. Y al resolver esa integral en una señal de onda rectificada de media onda, pues nos va a dar que A sub 0 es igual a 2bm sobre pi, o sea que A sub 0 medios es dividir esto en 2 y me da bm sobre pi, que es la componente de C. Entonces ya tendríamos el valor de nuestra componente de C, A sub 0 medios bm sobre pi, o sea que nuestra componente de C, si yo descompongo esto en Fourier, la componente de C va a ser bm sobre pi, ¿no? Entonces podríamos colocar aquí que esto es bm dividido en pi, y esa sería la amplitud de esta onda, bm sobre pi, de la parte de C. Ahora, ¿cuál es la amplitud de la primera señal senoidal?
dijimos que podría ser un seno, un coseno o la suma de un seno más un coseno. Entonces, al hallar A1, nos damos cuenta que al resolver esa integral, la integral de multiplicar la señal por el coseno, eso nos va a dar 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que A1 va a ser 0. ¿Y qué pasa si A1 es 0? Pues que para n igual a 1 no hay coseno. Ya esto es 0. Y bueno, más abajo está b, para n igual a 1b. Y si resolvemos la integral para b, nos da que la amplitud de la señal es bm medios, el voltaje pico sobre 2, al resolver esa integral. Entonces, al resolver la integral y al darme bm medios, ya sabemos entonces que la amplitud b sí existe, o sea que sí existe el seno, y esta amplitud va a ser igual a bm medios. O sea que tenemos un seno, fíjese que coseno no tenemos porque A1 dio 0, tenemos un seno con una amplitud de bm medios, o sea que aquí digamos que dibujo un seno. El voltaje pico es, en este caso es B1, que sería igual a Bm al voltaje pico sobre 2. ¿A qué Bm me estoy refiriendo? Siempre me estoy refiriendo a este Bm. ¿Listo? Entonces, el voltaje pico de la señal rectificada, este voltaje pico, sería Bm. Entonces, entonces estamos viendo que una señal rectificada de media onda tiene una componente S de Bm sobre pi, voltaje pico sobre pi, y tiene un primer armónico, que es una onda senoidal con una amplitud de Bm medios. Ahora tengan en cuenta que este Bm medios también es el mismo resultado que nosotros tuvimos para el valor RMS de esta señal. El valor RMS de esta señal es Bm medios. Es un resultado pues interesante porque significa que el valor RMS, el voltaje RMS de esta señal, es equivalente al voltaje pico del primer armónico. Y ustedes van a ver en muchos libros de electrónica de potencia que el voltaje pico del armónico fundamental es un valor que se utiliza bastante en el análisis de parámetros de rendimiento de muchos rectificadores. El primer armónico es fundamental, digamos, es importante, y aquí estamos viendo que el primer armónico en un rectificador de media onda tiene una amplitud de Bm medios que corresponde al voltaje RMS de esta señal rectificada. Bueno, si analizamos los otros armónicos, entonces si resolvemos la integral para otros valores de n, nos va a dar esto. Que para cualquier otro valor de n, este es el resultado de la integral. Y si miramos esta fórmula, si n es impar, entonces arriba quedaría, con n impar, arriba quedaría 1 menos 1. Entonces daría 0 y todo se elimina. O sea que los valores de A sub n, que son las amplitudes, que es A sub n, la A sub n son las amplitudes de los cosenos de la sumatoria, daría que para valores impares es 0. Quiere decir que en la expansión de Fourier en una señal de media onda no van a haber cosenos en los valores de n impares. Y para los valores de n par, si reemplazamos, nos da que esta es la amplitud. Entonces quiere decir que va a existir A2, A4, A6, todos los valores pares de n van a existir. O sea que sí van a existir armónicos en n igual a 2, en n igual a 4, sí existen armónicos. Y esos armónicos son cosenos. Porque si hacemos el análisis para los b que son los senos, y hacemos esas integrales, nos va a dar que para otros valores de n diferentes a 1, b sub n va a ser 0. Esa ya sería la solución de la integral. Entonces, ¿qué significa que para n mayor que 1, b sub n sea siempre 0? Que en n igual a 2, a 3, a 4, en esos armónicos no va a haber b es igual a 0, o sea, no van a haber senos. Por lo tanto, la conclusión es que una señal rectificada de media onda, al descomponerla en Fourier y al mirar sus armónicos, nos va a dar que tiene una componente de C de Bm sobre pi
tiene una componente en la frecuencia fundamental, seno nada más, cuya amplitud es Bm medios, y tiene componentes en armónicos pares, porque en armónicos impares no hay componentes, porque A vale 0 y B vale 0 para n impar. Y para n par vale siempre 0b, o sea, solamente van a haber cosenos, o sea que un rectificador de media onda va a ser una componente de C más un seno más cosenos, una sumatoria de cosenos. Ahora fíjense que yo aquí dibujé los cosenos negativos. ¿Por qué los dibujé negativos? Porque al reemplazar esta fórmula para hallar a sub n, para diferentes valores de n nos van a dar valores negativos. No sé si se dan cuenta que aquí cuando n vale 2 me queda 4, entonces 1 menos 4 me queda menos 3 y entonces ya queda negativo esto. Y así van a seguir quedando valores negativos. Entonces si yo reemplazo para los diferentes valores de a sub n, me va a dar entonces la expresión general de Fourier para un rectificador de media onda que sería este. Aquí les dejo en el archivo PDF, yo les dejo como un procedimiento general para hallar una expresión general. Entonces aquí tengo mi expresión general de Bm sobre pi más la primera componente armónica que sería Bm medios de amplitud, seno de omega t. ¿Por qué seno de omega t? Porque n vale 1. Luego aquí n vale 2, da negativa, 2bm sobre 3pi. ¿De dónde sale este 2bm sobre 3pi? De reemplazar esta fórmula. ¿Sí? Menos 2bm sobre 3pi por coseno, porque de aquí en adelante todos los armónicos son cosenos, menos, este sería el armónico para n igual a 4. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el armónico para n igual a 3, no existe. ¿Cuál es el armónico para n igual a 17? No existe porque es impar. Pero si les pregunto cuál es el armónico para n igual a 16, sí existe. Y es reemplazar aquí en este n por 16. Reemplazar aquí n por 16. Aquí solamente coloco de la expresión de Fourier los primeros 3 armónicos. Si yo les digo a ustedes cuál es la amplitud del tercer armónico existente, miren que el tercer armónico existente, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, y el tercer armónico existente, entonces la amplitud es 2bm sobre 15pi. Y la frecuencia del tercer armónico existente es 4 veces la frecuencia del primero. O sea que si la señal rectificada es de 60 Hz, el primer armónico es de 60 Hz, el segundo armónico existente es de 120 Hz, el tercer armónico existente ya es 4 por 60, o sea 240 Hz, y así sucesivamente los siguientes armónicos. Finalmente, en el archivo les dejo un código en MATLAB muy sencillo para que ustedes puedan simular en MATLAB que a medida que se van utilizando más términos de la serie de Fourier, la señal va dando como una onda rectificada de media onda. Entonces aquí este programa lo que hace es que si yo coloco aquí n igual n igual a 0, entonces solamente me grafica la componente de C. Si coloco n igual a 1, me grafica la suma de la componente de C más el armónico para n igual a 1. Si coloco n igual a 2, me va a graficar la suma de la componente de C más el armónico para n igual a 1, más el armónico para n igual a 2. Aquí es para n igual a 6, ya estoy sumando la componente de C más 6 armónicos. En realidad los 6 no son 6 armónicos, sino son como 3 armónicos, porque recuerden que impares no existen. Y si ustedes, digamos, simulan esto en MATLAB y colocan en cambio de n6 n igual a 100, por ejemplo, se van a dar cuenta que la sumatoria da como una onda rectificada inmediata. Entonces espero que hayan entendido cómo se descompone una señal rectificada de media onda en armónicos. En el próximo video veremos la señal rectificada de onda completa.